Arrancamos con ello. Buenos días. Nada, os venimos a presentar un par de trabajos que hemos hecho durante el último año, año y medio, y les pusimos un título común, ¿no? Investigando las nuevas plataformas de streaming, analizando series de ficción y documentales, porque, bueno, pues es una línea de trabajo que hemos venido haciendo en estos meses. Inicialmente íbamos a presentar uno, teníamos miedo de que se quedara un poquito corto y por eso, bueno, pues aprovechamos para presentar un par. El primero de ellos es la serialización del documental como estrategia de innovación en las plataformas de streaming españolas, que le pusimos el subtítulo Cartografía y tendencias dominantes de 2016 a 2024. Es un trabajo que originalmente la idea viene pues, de un monográfico que se convocó para estudios sobre el mensaje periodístico que trataba pues, sobre la cuestión de la innovación en los nuevos medios audiovisuales y por eso pues, bueno, nos pareció oportuno trabajar la cuestión de las series documentales, ¿no? De ese paso de bueno, trabajar documentales más en formato largometraje a integrar también series en estas nuevas plataformas. Os cuento brevemente, bueno, pues a modo de introducción, destacábamos, ¿no? Ese crecimiento muy relevante, muy significativo de las plataformas de vídeo bajo demanda en España, desde que llega Netflix a España en el 2015, que se abre Movistar Plus, HBO, luego Amazon, y poco a poco, pues bueno, estas plataformas van generando contenidos originales producidos desde España. En el caso de Netflix, pues bueno, Las chicas del cable desde 2017, Movistar pues empieza a hacer Velvet Colección, Vergüenza, La peste, toda una serie de ficciones, ¿no? Que son las que veíamos que acaparaban la bibliografía, ¿no? Y pues bueno, nos llamaba la atención cómo no solo las ficciones, sino también las series, pues estaban siendo utilizadas para diferenciarse, ¿no? En un mercado audiovisual, pues saturado de propuestas, de muchísima oferta. Eso es en lo que queríamos poner el foco, en cómo también se están introduciendo estas series documentales. Destacamos al inicio del trabajo pues, que hay muy poca bibliografía al respecto, que sobre todo pues, se centran en cuestiones específicas, más aisladas, y nos parecía pues, bueno, una buena oportunidad hacer un primer intento de alguna forma sistematizar o aportar una visión global más allá de estas cuestiones específicas, ¿no? Destacábamos los trabajos de Blanco Pérez sobre cómo las series documentales de Netflix pues integran aspectos estilísticos más propios del cine o cómo algunos de estos documentales se pueden vincular con códigos, prácticas del periodismo, en fin. Por ejemplo, pues este caso de estudio de Martínez Pérez y sus compañeras sobre Un sueño real, esta serie integrada en HBO que tiene, bueno, una temática deportiva. Entonces, bueno, partiendo de esa escasa bibliografía, nos parecía oportuno, interesante hablar de cómo, pues, también estaban apostando estas más plataformas por serializar el documental como una estrategia, intuíamos, pues, de atracción, retención, luego lo explicamos un poco más en la parte teórica. Al final, esa serialización fideliza varias semanas, ¿no? Esas suscripciones que se puedan ir realizando, más allá de Netflix, que tiende a presentarlas todas, todos los capítulos de golpe. Y bueno, pues queríamos investigar esto. Partiendo de esa base de que no había como una cartografía o un análisis global de esta tendencia de producción, pues empezábamos a hacernos preguntas tipo, pues ¿cómo es? ¿Cómo funciona? Al final, de hecho, se ve también en los últimos meses, ¿no? Con ejemplos que se utilizan desde las plataformas como reclamos fuertes para atraer audiencias. Aquí veíamos los casos de la serie sobre Nevenka, Rafael o sobre Jesús Gil, cada una de una plataforma, pero en los últimos meses vemos pues en Movistar, por ejemplo, la de los Javis, con Pedro Almodóvar, en fin. En términos teóricos, integrábamos un par de apartados, uno primero señalando las dificultades conceptuales, los problemas existentes en torno a, bueno, el documental, las categorías con las que abordarlo, analizarlo, ¿no? Pues hay divergencias sobre quienes consideran que es un modo audiovisual, quienes lo consideran un género.
Hay esta base común del registro y la interpretación de la realidad, pero las propuestas conceptuales son heterogéneas. Hay quien propone, señalábamos los trabajos de Weinrichter, pues una diferencia que vaya más bien en términos de ficción y no ficción, pero en todo caso, como muestran otros autores, con frecuencia se dan hibridaciones, ¿no? O negociaciones entre esos ámbitos. El ejemplo más claro pues sería el del falso documental, ¿no? Que integra las convenciones narrativas del documental, pero con historias de ficción, ¿no? Entonces estamos ahí en un terreno un poco difuso. Y bueno, pues autores como Nichols, que como sabéis presentan pues estos modos clásicos de definir, clasificar el documental, proponen definirlo, bueno, en términos abiertos y flexibles, dado que es difícil de etiquetar y conceptualizar con rigidez. Teníamos un segundo apartado sobre, bueno, cómo estas plataformas de vídeo bajo demanda están desarrollando ciertas prácticas, ¿no? Recogíamos estos datos ya de hace un par de años del panel de hogares de la CNMC, señalando que en al menos 62% de hogares ya hay estas plataformas audiovisuales, probablemente las cifras sean mayores ahora, y partíamos de ideas de autoras pues como Elena Neira o Conchi Cascajosa, que nos señalan cómo la inversión en el contenido pues es una clave que utilizan estas plataformas como una apuesta para pues, lo que apuntábamos antes, ¿no? Diferenciarse en un mercado de visual saturado y ofrecer, bueno, tratar de atraer al público con contenidos atractivos. También, por ejemplo, que lo señalo aquí abajo, ¿no? Movistar siguiendo este modelo de HBO o AMC, estos canales de Estados Unidos, que siguen ese modelo de calidad televisiva, ¿no? Siguiendo ciertos parámetros estilísticos, narrativos, pues más del cine de autor, intentan diferenciarse y utilizar eso como reclamo, ¿no? Esa serialidad es un aspecto clave. Netflix, lo apuntábamos también antes, es un poco más singular porque ofrece los contenidos, tiende a ofrecerlos, digamos, de golpe para favorecer este patrón de consumo que le han dado en llamar binge watching o visionado en atracones. Pero en Movistar, HBO, ahora Max o Prime Video, bueno, pues sí vemos cómo se van estrenando los capítulos más a lo largo del tiempo. Cada plataforma tiene distintas estrategias. Destacamos por último el caso de Movistar, que con ese afán de legitimarse culturalmente, pues estrena alguna de sus propuestas en festivales, en circuitos más de cine de autor, también series documentales como esta de Rafaelísimo que señalábamos antes. Y también, bueno, pues compagina la distribución de vídeo bajo demanda para quienes están suscritos y aquellos que lo quieren ver en sus canales lineales una vez que pagan por varios canales de la compañía. Entonces, bueno, los planteamientos de nuestra investigación, en principio, pues son sencillos, ¿no? El primero sería realizar una base de datos, un catálogo de las series documentales de producción original que se han realizado en España por parte de estas plataformas audiovisuales, que son las que mayor penetración tienen las audiencias, y a partir de ese catálogo, pues tratar de empezar a explorar un poco qué tendencias, qué fenómenos se están dando, ¿no? En el ámbito documental. Planteamos varias preguntas de investigación. La primera vinculada a bueno, a esta temática del monográfico, cómo se aprecia innovación en la creación de series documentales. La segunda, qué fenómenos y tendencias creativas se han desarrollado. Sobre ello hablaremos más adelante. ¿Qué plataformas presentan una mayor inversión en la producción de series documentales? Porque no todas apuestan lo mismo y con la misma fuerza por estos contenidos. ¿Y qué características de producción formales suelen darse en estas series? Una pregunta que nos parece importante también en relación con este marco teórico es cómo dialogan las plataformas con el concepto de documental, por ejemplo, con las categorías que utilizan dentro de los propios repositorios, ¿no? Que ofrecen al público. Y por último, se nos ocurría esta pregunta también de cuál es el género mayoritario de los profesionales que dirigen estos proyectos y qué grado de paridad hay en este ámbito creativo, ¿no? Para explorar, bueno, si más allá del ámbito de la ficción, donde tradicionalmente ha habido menos mujeres en puestos de responsabilidad creativa, bueno, podemos encontrar diferencias que podemos encontrar en este ámbito de las series documentales.
Y para ir, cerrando con mi parte y pasar a resultados, sí queríamos explicar un poco los aspectos metodológicos, cómo, bueno, pues tras esta revisión bibliográfica pasamos a elaborar esta base de datos, este catálogo, con estas cuatro plataformas, recogiendo desde marzo de 2016, que es cuando teníamos constancia del estreno de la primera, hasta junio de 2024, que es cuando nos pusimos a realizar el artículo justo hace un año, para a partir de ello pues empezar a, bueno, tratar de cuantificar esos resultados, generar algunas pequeñas estadísticas que nos permitan, bueno, describir y analizar con mayor profundidad esa muestra. Para la elaboración de la base de datos partimos de los catálogos de los operadores, pero esto resultó problemático, como explicaremos ahora en la siguiente diapositiva, y tuvimos que ir completando esta información con otras webs tipo IMDb, Film Affinity. A veces había que buscar caso a caso para conocer bien datos de producción, en qué circunstancias se habían estrenado, en fin, nos parecía importante, ya que hablábamos de innovación, establecer como requisito que estas obras se hubieran estrenado en plataformas. A veces hay acuerdos creativos entre las plataformas y algunas teles lineales. Vemos que algunas de estas series luego se estrenan en abierto. O, por ejemplo, a veces hay acuerdos de distribución, es decir, las series de las teles lineales luego pasan a ser distribuidas por alguna de estas plataformas. Entonces, bueno, nos parecía ese requisito importante, y con ello pues generamos esta tabla, este catálogo, pues prestando atención a título, plataforma, fecha de estreno, el número de episodios para ver qué grado de serialidad hay, la duración media, establecer un poco la temática principal, la cuestión de si eran directores, directoras y con qué géneros o tradiciones creativas se podrían vincular. Veíamos sobre todo pues cómo Movistar y Amazon pues eran las que más fuerte apostaban por este tipo de producciones. Por último, bueno, pues señalar que en total encontramos 127 proyectos que cumplían estos requisitos que establecíamos. Pero como apuntaba antes, la elaboración fue problemática, ¿no? Es posible que haya alguna imperfección dentro de este catálogo, por un lado, por una cuestión básica, y es que no hay un repositorio con información completa y fiable, y luego que los propios catálogos internos de las plataformas son muy caóticos. A veces presentan datos incorrectos o incompletos que debíamos ir completando. Partiendo de estas bases, nos parecía que aún así merecía la pena intentar ese primer catálogo para hacer este primer análisis global. Bien, muchas gracias, Santiago. Bueno, pues a pesar de esas limitaciones y de las dificultades que experimentamos en el proceso metodológico, pues nos vamos a presentar los resultados que nos han permitido dar respuesta a las preguntas planteadas y crear, bueno, esa, llamemos tentativa base de datos o catálogo de series documentales en las plataformas para saber cómo son sus procesos de producción, cuál es su canon de producción y sobre todo cómo dialogan con los propios procesos de la plataforma o incluso con la propia interfaz de la plataforma en cada caso, ¿no? Como ya ha adelantado Santiago, la muestra final se componía de 127 proyectos, de los cuales la mayoría fueron de Movistar Plus, 51, seguidos de Prime, 43, y en menor medida Netflix, donde encontramos 17, y Max, HBO Max, donde encontramos 16. En esta gráfica podemos ver la evolución del número de documentales clasificados por plataforma, si bien es cierto que aquí no hemos incluido el año 2024, porque bueno, al no estar completo, no queríamos que quedara incorrecto. En cualquiera de los casos, si vemos que en prácticamente todas las plataformas hay un punto de inflexión en el año 2020, donde se incrementa notablemente, incluso se dobla y se triplica la producción de series documentales en todas las plataformas, a excepción igual en Amazon Prime, donde luego vemos un acusado descenso en el año 2022. Si aunamos el número de series documentales total de estas cuatro plataformas, vemos que así se da. Y de hecho, tampoco queremos incluir en este caso el 2024 porque podemos ver que incluso ya en esos 6 meses que analizamos, el número de plataformas era prácticamente el mismo que en el periodo del 2020 hacia atrás. Seguimos
ahora con lo referido al canon de producción, al formato y género de las series documentales. En este caso vemos que la mayoría de las series forman parte de lo que se conoce como miniserie, ¿no? Cuentan con entre 2 y 4 episodios. Y respecto a las temáticas, hemos destacado 3 principalmente: el true crime, y estos los podemos encontrar sobre todo en Netflix. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y así vemos algunos ejemplos, como es en el caso de Alcácer, que os he puesto aquí, o también el proceso de Marta del Castillo. También encontramos una mayoría de true crimes en la plataforma de HBO Max. Ahí os pongo como ejemplo el caso Sancho. También, por otra parte, aparte del true crime, encontramos otros documentales cuya línea temática se dirige más a las celebridades, ¿no? Y a la cultura popular. Y en este caso lo desdoblamos en 2 temas. Por una parte, lo deportivo, y aquí el primero de la clase sería Prime Video. También en Prime Video, dentro de esa línea de celebridades y cultura popular, aparte del deporte, encontramos una incipiente tendencia hacia la producción de documentales sobre influencers y personalidades de las redes sociales, como es el caso de Dulceida, que os ponemos aquí también el ejemplo. Y en el caso de Movistar Plus, esa línea de celebridad y cultura popular se la llevan más a la música, ¿no? Y junto al rafaelismo que ha indicado previamente Santiago, encontramos ejemplos como Macarena, Sobre los del Río o, por ejemplo, Lola Flores. Continuamos y en este caso sobre esa parte de perspectiva de género que quisimos también incluir en este trabajo, pues los resultados, bueno, continúan la devastadora tendencia del cine de ficción y en este caso tampoco existe equidad de género en la dirección de series documentales para plataformas. Solo un cuarto de estos proyectos son dirigidos por mujeres. La plataforma Max es la que resultó en este caso más igualitaria. En la mayoría de los casos, cuando las mujeres dirige en solitario. Que bueno, ahí ya cada uno que tome sus propias conclusiones, pero cuanto menos entendemos que sí tendría esa posición de liderazgo y esa posición de capacidad decisiva a la hora de dirigir esta serie documental. Y algunos datos más sobre los términos formales de estas plataformas. Decir que los documentales de Movistar Plus advertimos que se incluyen como recursos generalmente entrevistas y material de archivo, lo que la aproxima a los parámetros clásicos del reportaje tradicional. Y generalmente pues tienen también ese enfoque histórico, tanto de una historia reciente remitida a esa cultura popular que acabo de comentar, como algunos que tienen un enfoque más de historia más clásico. Y en los documentales de Prime Video, siguiendo también esta idea de los influencers, pues junto a esa entrevista se detecta también el formato del docu-reality, ¿no? Y existe una producción y una realización basada en el seguimiento de ese profesional en su vida laboral, pero también en su vida personal. En cualquier caso, encontramos que esa serialización, y ya sí podemos ir pasando a las conclusiones, sí está muy marcada por unos valores de producción y técnicos que de algún modo legitiman el medio televisivo en relación a este formato desde esa perspectiva de la serialidad, sobre todo en lo referido a la música y también a otras cuestiones más técnicas, más cinematográficas, como puede ser la realización o la fotografía. Entendemos que esa serialización de lo que es el documental pues busca una innovación, busca diferenciarse en este contexto saturado de la PIC TV, ¿no? Donde hay que producir cuanto más y más variado mejor para competir en la guerra del streaming. También pensamos que esa serialización puede estar motivada por la forma de consumo de las nuevas generaciones, de los jóvenes, y en este caso pues detectamos, por ejemplo, que documentales que se estrenaron como largometrajes en cine, como es el de Una ambición desmedida de C. Tangana, posteriormente se partió en varios episodios para incluirse en el catálogo de Movistar Plus. Vemos que existe una gran cantidad de documentales, pero con poquitos episodios. Y esto nos permite determinar que acudiendo a lo rentable, sobre todo en comparación con la ficción televisiva, que puede resultar este formato, pues las plataformas apuestan mucho, aunque sea breve, ¿no? Y también así fidelizar a una
amplia variedad de público acudiendo a esa variedad y también pues, a ese enganche que supone el hecho de que el producto esté seriado, ¿no? También advertimos que existe una clasificación o una tendencia de cada plataforma por una línea temática determinada y como ya adelantaba Santiago, pues al final también hemos observado que no existe una tendencia homogénea a la hora de etiquetar y de catalogizar los documentales en cada una de las plataformas. Encontramos etiquetas como documentales, ¿ok? Pero también entretenimiento o incluso realities, ¿no? Resuelve a la pertinencia, lo que le interesa a cada una de las plataformas, siempre intentando buscar ese rigor y esa calidad que a priori pues se entiende que proporciona los documentales a un catálogo de este tipo, pero por otra parte tampoco nos resulta tan sorprendente porque al final lo que está haciendo es replicar esa falta de homogeneidad que existe en la categorización y esa falta de unanimidad que existe en la idea y el concepto del documental ya en ese marco teórico. Por lo que concluimos que bueno, es un catálogo que por supuesto pues, cuenta con una serie de imperfecciones y no tiene una exactitud al 100% por estas cuestiones que hemos adelantado, pero que sí sería interesante, sobre todo atendiendo al carácter cambiante del mercado, que siguiera teniendo esa atención académica para enriquecerlo, ampliarlo y ir matizando todas estas cuestiones, sobre todo haciendo una comparativa a lo largo del tiempo pues, de lo que está ocurriendo con este formato en las plataformas. Bueno, pues damos paso a esta segunda investigación que ha salido publicada en la revista Latina de Comunicación Social a principios de este año y bueno, que nos pareció además una forma de unar como varias investigaciones que teníamos entre nosotros. Por un lado, María José había hecho varias cosas de identidad nacional y cultural, los demás de ficción televisiva y demás, y nos pareció que, bueno, que podíamos intentar encontrar ahí una investigación, una línea de investigación, ¿no? RTV Play es un servicio gratuito ofertado por Radio Televisión Española que además en los últimos años ha incrementado no solo la oferta de productos que tienen disponibles, sino también pues la usabilidad, la modernidad y demás. O sea, Televisión Española ha apostado por esta plataforma un poco en línea porque se está produciendo un sistema de platonización, es decir, cada vez vemos más o consumimos más televisión, por así decirlo, a la carta, desde plataformas y menos televisión lineal, lo que echan en este momento, ¿no? Entonces, nos parecía también, además, que Televisión Española, en sus líneas o en su catálogo de intenciones, una de las cosas que fomenta o que busca fomentar es la identidad nacional. Nos encontramos, ¿no?, en un momento en el que nos parecía fundamental analizar qué estaba sucediendo también un poco en el mundo. Por un lado, nos encontramos con un planteamiento de globalización, es decir, cada vez hay más movimientos de globalización, más cosas que se comparten y en detrimento de la identidad nacional de cada una de las comunidades. Pero por otro lado también hay un movimiento de búsqueda de esa y reivindicación de esa identidad nacional. Por tanto, lo que nosotros queríamos es ver qué es lo que sucedía en ese catálogo de Televisión Española. Si Televisión Española, que es una cadena corporativa nacional, lo que busca es, por un lado, si es lo que busca es fomentar esa identidad nacional, o si por otro lado lo que hace es, como hacen otras plataformas como Netflix y demás, con productos televisivos como La Casa de Papel, globalizar o difuminar, por así decirlo, la identidad nacional. Es decir, que un producto audiovisual no tuviese rasgos identitarios propios del país en el que se produce, sino que se lanzase a un mercado global que pudiese asumir o que pudiese consumir este tipo de productos independientemente de su conocimiento o no sobre la identidad nacional o sobre determinados rasgos identitarios del país que origina la producción. Para ello, ¿qué es lo que hicimos? Podemos pasar a la siguiente. Pues evidentemente lo primero, una revisión bibliográfica de qué estrategias tiene como parte de sus características, de sus señas de identidad, como ente público que es, insisto. Si la relación que tiene RTV Play con los valores de la cadena, ahí analizamos el trabajo de Rodríguez y Maroto, en el anterior nos sirvió de base el de Medina y Oller.
También los textos sobre la influencia que hay de la televisión en la construcción de identidades nacionales y culturales, aparte de los textos que había publicado nuestra compañera María José, pues recurrimos a estos de Crowe y Larraín. Y no nos olvidamos de tres conceptos muy importantes dentro de esta investigación, como son la indigenización, la proximidad cultural y el descuento cultural. ¿Qué es lo que hicimos después de la revisión bibliográfica? Pues elaboramos una base de datos con la que trabajar. Lo primero, seguimos una serie de criterios, o establecimos una serie de criterios que perteneciesen, que estuviesen estas series y web series alojadas en el catálogo de Radio Televisión Española Play, que la serie estuviese completa en ese catálogo y que se haya su estreno que hubiese sido entre el año 2018 y 2022. Por tanto, la muestra a la que nos hemos enfrentado es de 30 series y con esas características. Y siempre hemos visto el primero de los capítulos porque entendemos, tal y como dice Dunley, que es el que establece la pauta y las características esenciales del resto de la serie. Por tanto, esto es lo que hemos analizado. Algunas han sido emitidas en Radio Televisión Española en analógico y otras solo se han destinado como web series, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hicimos para analizar? Elaboramos una ficha que creamos nosotros ad hoc para esta investigación, en la que analizamos primero una serie de características formales de cada uno de las series. Bueno, ya veis ahí. Y para identificar la identidad nacional del capítulo nos basamos en la investigación de Castelló, que publicó en el año 2000, en la que él establece una serie de características que nosotros tuvimos en cuenta. En cuanto a la muestra, la descripción de las muestras, nos parece muy interesante analizar ciertos aspectos de la muestra, porque además es una muestra nada homogénea, es muy heterogénea en ciertas características, como por ejemplo la duración y demás, ¿no? Género predominante, la comedia. Y es verdad que nos encontramos con combinaciones, un tanto, pues combinaciones de varios géneros, sobre todo con histórico, con romance policial, hay mucho policial. Eso también es una tendencia de la ficción televisiva de los últimos años. En todas las cadenas hay un auge, como veíamos también antes con los documentales, hay un auge y un interés por los procedimentales, por el género negro, que es diferente al procedimental, por el true crime, que también tiene sus características propias, etcétera, ¿no? En cuanto al formato, la mayoría son web series y nos encontramos con algunos con dramas, serie de dramas, que se hayan emitido solo en RTV Play. Este es un dato muy curioso porque hay un 46,6% de los productos analizados que están hechos solo para RTV Play y luego con sus características propias como una menor duración, menor número de personajes, menor número de temporadas, etcétera. O sea, que está todo un poco correlacionado, ¿no? En cuanto a la duración, ya veis, el rango es amplísimo. Nos encontramos con Promesas de Arena, que claro, es una serie destinada a emitirse en el método tradicional o en línea, que tiene una duración de 1 hora 26. Sin embargo, otras como Limbo tienen una duración muy pequeña, como 9 minutos. La duración media, 46 temporadas. Nos encontramos con una predominancia de una sola temporada y sobre todo esto va por aquellas que están emitidas o recogidas en el RTV Play. En la dirección y en el guión, como es habitual en la ficción televisiva española, más hombres que mujeres, siempre en todas estas tareas, incluso en los creadores. Nos encontramos que hay muchos más directores, esto es un poco también distinto a lo que viene siendo una película, porque una serie, como tiene una mayor amplitud de capítulos, siempre hay un mayor número de directores y de guionistas por el método también que siguen para grabar, de forma alternada y demás. Y la media de guionistas también es muy alta, ¿no? También por ese recurrir a muchos capítulos. Vale, en cuanto a la identidad, que es de lo que veníamos aquí a hablar, ¿no? Nos encontramos analizando los datos ciertas cosas que a nosotros a priori nos sorprendieron, porque nosotros pensábamos o partíamos de una hipótesis de partida de que habría mayor número de rasgos identitarios nacionales en la ficción televisiva emitida en televisión española, por aquello de que se vende en muchos más países y porque dentro de sus estatutos habla de que tiene una de sus líneas de actuación es potenciar los rasgos identitarios. Claro, esto es curioso porque también podemos partir de una premisa, de una falacia
que es asumir que los rasgos identitarios son solo los nacionales, es decir, los que nos representan, como por así decirlo, a todo el conjunto de los españoles. Sin embargo, claro, España está formada por muchas comunidades con movimientos nacionalistas y con identitarios propios, y entre ellos, pues, por ejemplo, el uso de las lenguas cooficiales, ¿no? Aunque le pueda molestar a Ayuso, ¿no? Existen y hay que usarlas. Entonces, claro, esto es un debate muy interesante que nosotros no hemos terminado de hacer, de qué es y que debería y que excede, por supuesto, este trabajo de qué es la identidad nacional, ¿no? Pero bueno, vamos aquí a lo que venimos a hablar. Hay un uso mayoritario de nombres y apellidos convencionalmente españoles. Hay muchos personajes en roles protagónicos y pocos de otras nacionalidades. Nos encontramos con que aquellas ficciones que están deslocalizadas de Madrid, que es una de las tendencias de la ficción televisiva actual, en deslocalizar las ficciones a otras áreas geográficas o otros contextos como pues, Galicia, sobre todo, Andalucía, País Vasco, que tiene una ficción fuerte, Cataluña, sí que ahí nos podemos encontrar con personajes que sí que tienen apellidos, al menos, propios de la región. Mayor diversidad en cuanto a contextualización, pero esto es una tendencia de la ficción española. También porque resulta más barato rodar muchas veces fuera por ayudas fiscales y demás, rodar fuera de la Comunidad de Madrid. Cuanto a símbolos, nos hemos encontrado poco uso de símbolos españoles, alguna bandera española en un ayuntamiento ondeando, pero sí que nos la encontramos ligada a los uniformes. ¿Por qué? Porque hay muchas series centradas en las acciones o en el procedimiento o en el trabajo, porque son procedimentales, de los fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y ahí sí que nos encontramos dentro de los uniformes pues la bandera española. Hay uso de trajes regionales en estas ficciones que están deslocalizadas, que son pocas, y la música y folclores típicos aparecen de manera muy puntual. Lo mismo que con la gastronomía. Nos encontramos y además esto es muy curioso porque la tradición, y esto también de la novela mediterránea de policíaca, dado que estamos diciendo que hay mucho más policial y en España también se escribe mucho policial y procedimental, y una de las características de la novela procedimental mediterránea es que nuestros detectives, muchas de las novelas sí que comen y sí que beben y durante toda la investigación. Nosotros, por contra, hemos encontrado que esto se produce de forma muy puntual en la ficción y en aquellas ficciones muy localizadas. Pues bueno, en Neboa, por ejemplo, vuelvo a recurrir a Neboa, hay algún momento en el que comen marisco o comen empanadas, pero nada más, pero de forma muy puntual. Como decía antes, las profesiones, muchas series ligadas a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Cooperadores humanitarios nos hemos encontrado en un par de ficciones, también docentes, y curiosamente hay varias ficciones de las que son destinadas a EuroTV Play, en la que se basan en medios de comunicación y aparecen profesiones nuevas como creadores de contenidos web. Entonces eso es algo también que nos parece interesante de analizar. Resultados en cuanto a personajes. Muy importante. En estas ficciones las mujeres adquieren un rol protagónico. Un 70% de los personajes son mujeres en roles protagónicos y secundarios. Esto viene un poco en línea de lo que nosotros hemos ido analizando en otros papers y en otras investigaciones sobre ficción televisiva, lo cual nos hace muy felices, ¿no? Porque la mujer está adquiriendo un rol protagónico. Además, en muchas de estas mujeres son o desarrollan puestos importantes dentro de la profesión. Nos encontramos con que son jefas de seguridad y fuerzas de seguridad, capitanas, sargentos y demás. Muchas de ellas, lo cual también es curioso, ¿no? Pero luego también hay una paradoja dentro de estas series. Muchas de estas mujeres, o bien
y esto es una investigación que también ha hecho La Calle, en cuanto a la maternidad. Nos encontramos que muchas de estas mujeres, es verdad que son madres, pero son castigadas en la ficción televisiva por el hecho de ser madres. Por ejemplo, en Neboa, el hecho de que ella sea mujer, sea madre, hace que descuide, por así decirlo, como a su hija, y es castigada con ello porque la hija, le pasan cosas en la ficción televisiva, ¿de acuerdo? Entonces hay esa doble mirada, ¿no? Y muchas de estas ficciones además integran miradas feministas que promueven el empoderamiento y la agencia de las mujeres en el espacio público, como La Otra Mirada, que es una serie centrada en mujeres. Hay pocos personajes, y esto sí que nos ha parecido muy interesante, pocos personajes protagonistas pertenecientes al colectivo LGTB, pero sí en roles secundarios. Solo hay un personaje que es trans, que esto va un poco en línea de lo que nosotros hemos ido investigando en cuanto a ficción generalista, por así decirlo, ficción más general emitida en plataformas, y sobre todo nos hemos encontrado escasez de diversidad en cuanto a nacionalidad y origen. El uso de lenguas cooficiales es súper minoritario. Sí que nos parece que tenemos que reseñar, y eso sí que nos parece relevante, es el uso del acento. No hay un acento neutro como venía siendo habitual en la ficción televisiva, sino que muchos de los personajes, sobre todo los secundarios, tienen acentos propios, lo cual enriquece la ficción televisiva. Entonces, los resultados, en cuanto a la discusión y resultados, poca abundancia de elementos marcadamente identitarios, aunque claro, tendríamos que definir si es la identidad nacional. Si es la identidad nacional, pues con el uso del idioma, por ejemplo, es predominante el uso del español. Escasa diversidad de formas culturales autóctonas, lo cual es sorprendente porque ya os digo que la ficción televisiva se está deslocalizando de Madrid. Entonces es interesante que, a pesar de que se deslocalice, prima como ese uso normativo, ¿no?, de la identidad nacional. Mujeres en roles protagónicos, y bueno, nosotros sugerimos que pueda haber mayor uso de los medios identitarios por parte de Televisión Española, tal y como marca pues, su reglamento o una de sus señas de identidad, que es apostar por un modelo de cultura corporativa que integre la diversidad en la estrategia de empresa. Y la Televisión Española dice: tenemos la obligación de reflejar lo diverso en distintos ámbitos: racial, cultural, lingüístico, sexual, poblacional, de edad o de creencias religiosas, entre otros, lo cual no, tal y como hacen o tal y como se ha visto en este estudio en su catálogo de RTV Play, no se da. En cuanto a muestras de religión, nos sorprendió que apenas había nada relacionado con la religión, lo cual, bueno, no sé si nos sorprende para bien o para mal, pero nos sorprendió, ¿de acuerdo? Y esto era un poco, no sé si nada más.